tal amigos? Acá nuevamente estamos en camino para filmar una nueva locación. Esta vez es un lugar que ha sido muy recomendado por ustedes. Me han hablado de sus calles sinuosas, de su arquitectura europea, que se repite dentro de todos los lugares que hemos visitado últimamente. Pero sin más preámbulo, queridos amigos, veamos qué podemos aprender de este lugar. Así que están todos invitados que se queden a ver este video, porque nos encontraremos con el popular barrio París, Londres. En estos momentos ya estoy caminando por la calle París. Mi primera impresión, se ve un lugar muy tranquilo, muy bonito y bien cuidado. Todavía no me encuentro con el popular vandalismo, ¿cierto?, de los rayados grafitis en las murallas, por lo que estoy observando. Este sector se encuentra comprendido por el norte por la Alameda, al levante por calle San Francisco y al sur con la calle Alonso Valle, y al poniente por la calle Serrano, que es la que quedó a mi espalda cuando empezamos a caminar por este lugar. Las calles anteriores como París y Londres tienden a ser sinuosas. En cambio las calles exteriores son rectas como San Francisco, Serrano y Padre Alonso de Valle. Bueno, las construcciones que no superan las 5 plantas de altura y las calles interiores son empedradas con adoquines que, por lo que veo, están muy bien cuidados. El comercio es muy escaso en este lugar y es más bien un lugar turístico. Se ven hostales que abundan por todas partes y la mayoría de los edificios son lugares de trabajo y vivienda. La primera impresión que tengo al caminar por esta calle París, que es un lugar muy tranquilo. Me llama la atención que los adoquines todavía estén muy bien preservados, a pesar de que transitan vehículos por este lugar. Se ve un lugar muy limpio, todavía no me encuentro con fachadas destruidas y ensuciadas por el vandalismo de los grafitis, que ha echado a perder ciertas edificaciones hermosas de nuestra capital. A pesar de que en este lugar se encuentran emplazados e instalados en estos edificios algunos partidos políticos, no los mencionaré porque la idea de este canal no es esa, hacer propaganda política, sino que hablar de su historia y de qué se trata este lugar. Bueno, los terrenos actuales donde se asienta este barrio pertenecían a los frailes franciscanos de la iglesia de San Francisco, ubicada en la intersección de la Alameda con Libertador Bernardo Higgins y San Francisco, a comienzos del siglo XX. Los problemas económicos de la iglesia los obligaron a poner en venta aquellos predios céntricos y agrícolas particulares que ellos tenían. Entonces la situación fue conocida por autoridades de la época y estos decidieron adquirir parte de los terrenos, encargándole a famosos arquitectos del viejo continente a diseñar y construir sus obras en este hermoso lugar. Sus calles sinuosas constituyen un entorno apropiado para tomar fotografías y disfrutar de los pequeños cafés y emporios que tiene este lugar, situados en lo que fueron los antiguos patios de la congregación franciscana. Bueno, cuando hablamos de su arquitectura,
está el sello de arquitectos nacionales como Ricardo Larraín Bravo y Alberto Guzmán, los cuales pusieron su sello en la proyección de las casonas en las que predominan los estilos renacentistas, neoclásico, barroco y neocolonial. Ellos fueron capaces de configurar un entorno con características similares a las ciudades europeas, una marca que permanece vigente hasta estos días en este hermoso lugar. La historia cuenta que en sus inicios este barrio logró atraer a la élite de nuestro país, pero fue perdiendo su atractivo ante el crecimiento de esta gran ciudad. Sin embargo, amigos, experimentó un renacimiento en la segunda mitad del siglo pasado cuando reconocidos actores de la historia de Chile decidieron vivir en estos lugares, como Manuel Blanco Encalada, elegido por el Congreso como el primer presidente de Chile, y posteriormente el artista visual Nemesio Antúnez. Asimismo, queridos amigos, el barrio cuenta con importantes galerías de arte convertido en este barrio en un polo bohemio e intelectual, al atraer la visita de artistas y poetas de renombre como el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Si vamos bien atrás en el tiempo, originalmente el terreno del barrio pertenecía a 12 solares del gobernador Rodrigo de Quiroga, que había donado a Fray Martín de Roble para la Orden de San Francisco de Asís, junto cuyos bordes crecieron chacras y luego pequeños fundos sobre los cuales se construiría este particular barrio. En nuestra investigación para hacer el video de esta locación encontramos una historia que, si alguien me puede corroborar en los comentarios, me gustaría que me contara si sabe de esto. Dice que para mediados de siglo la situación era siniestra. Las calles París-Londres eran solo reductos de prostitución y hoteles de mala muerte, con calles mal iluminadas, adoquines que alguna vez fueron salpicadas de sangre en alguna riña. Pero uno de los episodios más famosos ocurrió a principios de 1968, cuando en el Hotel Princesa, cerca de la iglesia, fue asesinada de un corte de la garganta una joven prostituta del sector, por un personaje que la prensa lo apodó el enano maldito, y por el cual se metió preso a otro tipo en su lugar. El fútbol pecaminoso de París-Londres se mantuvo hasta los años 80, cuando fue invadido gradualmente por la actividad cultural que parecía impensable en el escenario solo hasta pocos años antes. La apertura democrática de Chile permitió consolidarlo como un atractivo turístico y nuevas inversiones se realizaron sobre este sector, devolviéndole la dignidad perdida a este hermoso lugar. Este recorrido que he hecho por estas dos calles, encuentro que hay un gran mérito en este barrio, ya que sus espacios me hacen pensar que siguen una línea histórica,
la cual conviven armónicamente con diversos estilos arquitectónicos. De hecho, se alzan casas de un valor patrimonial indiscutible, destacando lo neocolonial, lo barroco, lo neoclásico, en fin. Es un lugar muy agradable para caminar y olvidarnos de esta ruidosa ciudad. También este barrio tiene su historia oscura. Las calles y edificios de toda esta área guardan relación con episodios de la historia moderna de nuestro país, como la sede del Partido Socialista y la Corporación Londres 38, inmueble usado como centro de detención clandestino después del golpe militar. Actualmente es un centro de reflexión y creación cultural. El barrio París-Londres fue declarado Monumento Nacional por la categoría de zona típica en abril de 1982. Al terminar este recorrido, creo que el gobierno regional ha dado la protección y la mantención y el cuidado que este lugar se merece. Me ha gustado mucho este barrio. Espero que a ustedes también les haya gustado este video y así terminamos este nuevo capítulo. Suscríbanse a nuestro canal, amigos. También estamos tratando de responder todos los comentarios que ustedes están haciendo en nuestros videos. Y esto queda hasta acá. Así que los vemos en un próximo video. Chao, amigos.